Les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 5, versos 1 al 10. 2 Corintios, capítulo 5, versos 1 al 10. Estamos enfrente de la palabra del Señor y el Señor dice que su palabra es como espada de dos filos. Lo que el Señor hace cuando nosotros estamos enfrente de su palabra es traspasarnos hasta lo más profundo, porque Él quiere hablarle a su iglesia, a nosotros, sus hijos, en medio de nuestra necesidad de Él. Así es que vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, verso 1 al 10, dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, que nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Bendito Señor, venimos delante de ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos, nos ponemos en tus manos, Señor. Señor, tú conoces por lo que cada uno de nosotros estamos pasando en este momento. Tú conoces las aflicciones, Señor. Tú conoces que a veces es difícil compartir de tu palabra por nuestra debilidad o por las reacciones de la gente, Señor. Tú también conoces, Señor, que este cuerpo es débil, que este cuerpo se va desmoronando, vaso de barro, Señor. Y queremos ponernos en tus manos. Queremos rogarte que nos hables, Señor, por medio de tu palabra, y que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para tener más claridad de tus propósitos en medio de todo esto. Señor, queremos agradarte a ti y a nadie más, bendito Señor. Y yo, Señor, en lo personal, quiero rogarte que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, Señor. Tú conoces mi debilidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si gustan tomar asiento. Y uno de los negocios más importantes de todos los tiempos, de miles de años, es pagar por cosas que nos hagan vernos un poquito más jóvenes. Ese es un negocio que deja muchos billones de dólares. Antes era mucho más particularmente en las mujeres. Hoy es en las mujeres y en los hombres. Cada quien quiere verse un poquito más joven y sentirse un poquito más joven. Bueno, hay un empresario tecnológico millonario de 46 años que se llama Brian Johnson, que gasta $2 millones al año en un régimen llamado Proyecto Blueprint,
para revertir su edad biológica a los 18 años. ¿Qué está haciendo él? Tiene una serie de coaches en alimentación y solamente todos los días le hacen exámenes para ver qué necesitan ajustar levemente en su cuerpo para que su cuerpo esté más joven. ¿Qué más hacen con él? Cualquier defecto que le encuentran en su ADN que se pueda alterar, que hoy en día se pueden hacer varias alteraciones, hay gentes especializadas en genética en alterar su ADN. Esta persona hace los ejercicios correctos y yo me pregunto, ¿para qué quiere tener y sentirse de 18 años si todo lo que hace es hacer ejercicio, cuidar su alimentación y ser alterado por médicos? ¿Para qué quiere eso? Pero esas son preguntas que también debemos de hacernos nosotros constantemente. ¿Qué es lo que tú haces en tu vida? ¿Cuáles son tus anhelos? Y cuando veas tú tus anhelos para tu vida, yo te animo a que te preguntes, ¿y para qué? ¿Para sentirme mejor? ¿Y para qué? ¿Para verme más joven? ¿Y para qué? ¿Para vivir más años? ¿Y para qué? ¿Para tener más dinero? ¿Cuál es el propósito de las cosas que te llevan a hacer lo que a ti te interesa en tu vida? El título de mi sermón es ¿de qué se trata esta vida pasajera? Y el día de hoy vamos a continuar con lo que se nos ha estado predicando y se nos decía hace unas predicaciones que nosotros somos como vasos de barro. Somos completamente frágiles. Nosotros nos quebramos muy fácilmente. Aunque nosotros anhelamos estar siempre muy bien, la verdad es que este vaso de barro es débil. La verdad es que este vaso de barro se desmorona muy fácilmente. Y nos dice el Señor en 2 Corintios 4, porque lo importante no es este vaso de barro, sino lo que el vaso de barro contiene. Y lo que contiene es la palabra del Señor, el Evangelio, es a Cristo, si es que Cristo es tu Rey y Señor. Nuestro primer punto es nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Dice en nuestro texto, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida. Cuando habla aquí de tiendas, está hablando como de un tipo de casa de campaña. En aquel tiempo había de esos tipos de casa de campaña que eran unas casas temporales. Nosotros vivimos en una casa que no es permanente. Y esa casa se llama tu cuerpo. Si ya tienes más de 20 y tantos años, o más de 30 y tantos años, o más de 40 y tantos años, te darás cuenta que ya no es lo mismo, que esta casa en la que tú vives temporal respondía muy bien y que ahorita ya no responde tan bien. Esta casa se va desmoronando. Y dice la palabra que es una tienda terrenal y que es nuestra morada y que es destruida, que se está destruyendo poco a poco. Yo no sé si tú eres muy aferrado a las cosas que tú tienes, pero esa es nuestra tendencia. Si nos vamos a cambiar de casa, nos acordamos en la casa donde vivimos ahorita de todas las cosas padres que había ahí.
¿Te acuerdas de esto? ¿Alguno de ustedes se ha dado la oportunidad de ir a visitar la casa donde creció cuando era niño? Y vas y ves ciertos lugares y te acuerdas de cosas y piensas en cuánto añorabas ese lugar. Y te digo, si tú estás pensando en cambiarte de casa, piensas, es difícil quizás para mí porque mi casa es algo acogedor para mí, es algo bonito. Y el Señor nos está diciendo que nosotros vivimos en esta tienda terrenal, en esta casa terrenal, pero que esta casa se va a destruir. Nuestro cuerpo, nuestra casa, muchas veces es algo a lo que nos aferramos. Y lo que el apóstol Pablo está diciéndonos aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es: esta casa se va a destruir. Esta casa no es permanente. No te puedes aferrar a este cuerpo porque este cuerpo se va a destruir. Y eso nos lleva a acordarnos, no sé si recuerdan cuando el Señor Jesús les decía a sus discípulos, o les decía a los fariseos, incluso les decía que el templo construido por manos se iba a destruir, pero que Él lo iba a construir en 3 días, que iba a ser restaurado en 3 días. Dice: yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y le decían: el templo de Zorobabel que se construyó en 150 años, ¿cómo es posible? El Señor Jesús no estaba hablando de las cosas que estaban construidas de mano, le estaba hablando de su cuerpo. Su cuerpo iba a ser destruido y dice: pero en 3 días será edificado. La palabra nos dice, el apóstol Pablo dice que esta morada temporal va a ser destruida, pero que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Ahora es fácil pensar, tengo una morada eterna en el cielo. Bueno, pues debe ser esa morada que Cristo fue a preparar en los cielos, un lugar donde yo voy a vivir eternamente. Pero aquí el apóstol Pablo se está refiriendo al cuerpo. Nosotros vamos a morir y después vamos a ser glorificados. ¿Qué significa ser glorificados? Hay una parte que me encanta que dice que Jesús es las primicias. Yo quiero saber qué va a pasar conmigo, qué va a hacer conmigo. Yo necesito ver cómo es Jesús, qué pasó. Jesús murió y Él resucitó. Y cuando resucitó en un cuerpo glorificado. Era un cuerpo que estaba preparado para estar eternamente en la gloria. Pero curiosamente, sus discípulos podían reconocerlo. Nosotros, el día en que morimos, esta casa, este vaso de barro se deshace. De hecho, se vuelve tierra otra vez. Y luego nosotros vamos a ser glorificados. Vamos a tener un cuerpo, pero va a estar libre de pecado nuestro cuerpo. Va a ser un cuerpo en donde dice la palabra: no va a haber más dolor, no va a haber más angustia. Va a ser un cuerpo perfecto. Dice la palabra que vamos a poder reconocernos unos a otros. Por eso dice la palabra, dice: tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, que es eterna en los cielos. Estos ojos no pueden ver al Señor. Este cuerpo no puede estar delante de la presencia del Señor, porque si estuviera delante de la presencia del Señor, caeríamos fulminados inmediatamente. Pero un día hemos de morir y un día
nuestro cuerpo va a ser glorificado y cuando eso suceda, con nuestros ojos glorificados, hemos de ver a nuestro Señor cara a cara. Con nuestro cuerpo glorificado, hemos de poder estar delante de Él. Y lo que la palabra está diciendo y lo que el apóstol Pablo le está diciendo, piensa por un momento en la debilidad de tu cuerpo. Y muchas veces lo primero que pensamos es, ¿qué me está pasando? Me están pasando cosas que no me habían pasado anteriormente. Anteriormente podía brincar de esta manera o hacer esta otra cosa y ya no. Algo debe de andar mal. El Señor nos está preparando primeramente para que no nos aferremos a esta vida y a este cuerpo, pero aparte para que anhelemos este cuerpo perfecto, esta vida perfecta que hemos de tener en Dios por toda la eternidad. Cuando veo a papás jóvenes, me encanta cuando veo a los niños viendo a sus papás, sobre todo las niñas, ven a sus papás y es como, wow, es mi héroe, es maravilloso. Y les digo, te voy a decir más o menos cuáles son las siguientes etapas. Le digo, ahorita están chiquitos y luego te ven y luego, ay papá. Luego después son adolescentes y luego dicen, ay papá. O sea, ya por favor. Después se casan y luego dicen, ay papá. Algo entendieron. Todo lo que me decía mi papá, como yo no ponía atención. Ahora lo estoy entendiendo. Ay, papá. Pero les digo a los papás, pero viene otra etapa en donde dicen, ay, papá, no te vayas a caer porque si te caes nos vas a costar muy caro, papá. Y ya no hay refacciones para ese modelo antiguo. Esa es la realidad de nuestro cuerpo. Se está destruyendo cada día. Pues en verdad, dice el apóstol Pablo, en esta morada gemimos. Es difícil vivir en este cuerpo. Hay dolor, hay angustia, hay pecado. Anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudados. El apóstol Pablo está hablando con muchas figuras. Y fíjense lo que nos está diciendo. Al principio nos habla de, tenemos nosotros un cuerpo que es corruptible y un día vamos a tener un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Pero en aquel tiempo había mucha gente que pensaba, no, la verdad es que nos morimos y ya se acabó. Y después de eso, ya se acabó. Y lo primero que te quiero decir, si tú piensas de esa manera, es, ¿cuál es tu esperanza? ¿Realmente crees que esta vida es lo mejor que pueda haber? ¿Realmente crees que este cuerpo es lo mejor que puede haber? Eso no es cierto. Por eso tenemos una esperanza de que lo mejor está por venir. El estar delante de nuestro Señor es glorioso y el apóstol Pablo le dicen, con nuestra habitación celestial dice, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Nosotros vamos a pasar de estar vestidos con este cuerpo a estar vestidos gloriosamente en el Señor con un cuerpo glorificado. ¿Y qué significa esto? ¿Se recuerdan? El apóstol Pablo le estaba hablando de todas las tribulaciones que ellos habían pasado en medio de estar proclamando el evangelio. ¿Cómo era difícil? El apóstol Pablo fue latigueado. El apóstol Pablo fue dejado por muerto. El apóstol Pablo tuvieron que bajarlo
con una canasta de un muro para que pudiera escapar de una ciudad. Varias veces lo dejaron por muerto. ¿Qué significa eso? Era tan golpeado y tan maltratado que las personas que estaban haciendo eso con él decían, ya déjenlo, ya está muerto, vámonos. Es tan terrible la debilidad de nuestro cuerpo, pero es tan glorioso lo que el apóstol Pablo dice, así es. Así es, nuestro cuerpo es débil y nosotros hemos de pasar por aflicciones, pero nuestro ánimo no está en nuestro cuerpo. Nuestro ánimo está en lo que ha de venir. Y ese es mi segundo punto, que es nuestro ánimo. El primer punto era nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que este cuerpo no es eterno. Si ves en las noticias que están buscando cómo hacer este cuerpo eterno, espero que junto conmigo digas, no, gracias. Yo quiero el cuerpo que el Señor tiene para mí eternamente. Pero el propósito de eso es nuestro ánimo. Por tanto, dice el verso 6, animados siempre, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y dice el pastor John MacArthur, sin embargo, la realidad de la vida en este mundo para los creyentes es que mientras estemos en casa, en el cuerpo, viviendo en la carne, estamos ausentes del Señor. Ahora, nosotros sabemos que nosotros cuando venimos a Cristo y cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida, nosotros sabemos que Cristo mora en nosotros. Nosotros sabemos que aún en este momento estamos delante de la presencia del Señor, pero no estamos cara a cara. Nuestro cuerpo no lo impide. Voy a leerles de nuevo esta cita de John MacArthur. Dice, sin embargo, la realidad de la vida en este mundo para los creyentes es que mientras estamos en casa, en el cuerpo, viviendo en la carne, estamos ausentes del Señor. Y este es nuestro ánimo, dice nuestro texto. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El Señor es bueno y es misericordioso con sus hijos. Nosotros vemos su mano poderosa en nosotros. Nosotros vemos cómo nos cuida, nos guarda, nos lleva. Aún trae sanidad a nuestros cuerpos. Pero un día hemos de estar delante de Él. Yo quiero aprovechar este tiempo para preguntarte, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que esta vida no se acaba aquí? ¿Tú crees que hay algo más después de esta vida? ¿Y tú crees que el Señor Jesús dio su vida para que nosotros no estuviéramos en el castigo eterno, sino que estuviéramos delante de Él? Si tú no crees que hay una vida después de esta, la palabra inspirada por Dios, la verdad, lo que el Señor hizo y lo que el Señor dijo en la palabra nos dice que hay otra vida después de esta. Y si tú no crees en eso, quiero decirte que en tu vida hay malas noticias. Y las malas noticias es que tú vas a morir y la realidad es que tú vas a despertar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese momento
No vas a poder decir, Señor, es que, es que yo no sabía. Es que, Señor, es que yo no sabía que iba a haber algo más después. El Señor te está hablando el día de hoy diciéndote, hay una vida después. Y después de esa vida hay un juicio. Y en ese juicio tú vas a tener que responder por tus pecados. Y nosotros hemos de reconocer que somos todos pecadores, dice la palabra, y que hemos ofendido al Señor. No, yo yo no lo he ofendido tanto, por cierto. Por cierto, pastor, mire, si usted conociera a mi vecina, usted sabría lo que es pecar y ofender a Dios, olvídese. ¿O que no ha visto las noticias de la violencia en México? Esos sicarios tan terribles y esos narcos tan terribles y horribles. Y esos políticos tan corruptos. No, yo sí creo que yo no soy tan malo. Nuestro problema es que nos comparamos con otras personas todo el tiempo. Pero Dios es santo y perfecto y Él es el estándar para que nosotros nos comparemos. La pregunta va a ser, cuando estés delante del Señor, la pregunta va a ser, ¿cómo te comparas tú al respecto de tu santidad y de no tener pecado con el Señor? Y todos hemos pecado, eso es lo que dice la palabra. Entonces, estas noticias de no desmayen, tengan ánimo, porque vamos a llegar un día y este cuerpo que se está desmoronando y este cuerpo que es débil va a ser transformado en un cuerpo glorioso que podrá estar delante de la presencia del Señor. Estas buenas noticias son solo para aquellos que han rendido su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único justo, el único que vivió una vida justa. Cristo, siendo completamente Dios y completamente hombre, murió y resucitó. Y dice la palabra que todo el que ponga su fe en Él y se arrepienta de sus pecados, tiene salvación en Él. No hay otra manera. No va a haber ninguna manera para llegar ese día y decir, oh Señor, no sabía, pero perdóname, pero mira, me arrepiento. La oportunidad, y dice la palabra, el día de salvación es el día de hoy. ¿Por qué? Porque no sabes qué va a pasar el día de mañana. Muy probablemente iba a decir este joven, pero no es joven, este hombre de 46 años, no sabe, la verdad es que no sabe lo que va a pasar él con su vida. Y muy probablemente esté confiado en que, mira, ya me veo más joven, ya parezco alguien de 18 años. ¿Saben cómo es eso? Como agarrar el vaso de barro y pintarle ahí unas florecitas o algo así. Ese vaso se va a desmoronar y ese vaso se va a quebrar. No podemos confiar en que estamos saludables. No podemos confiar en que a mí no me va a pasar nada. Este es un tiempo, el día de hoy, dice la palabra, de pensar, ¿realmente le he entregado mi vida a Cristo? Porque si yo salgo de aquí y pasa algo con mi vida y el Señor ya tenía listo para que yo estuviera delante de la presencia de Él, yo quiero llegar delante de la presencia confiado en que soy un hijo de Dios. Yo quiero haber tomado las buenas noticias, que es el Evangelio, de que Cristo murió y resucitó, y que si yo pongo mi fe en Él, puedo ser salvo y tener vida eterna. Yo quiero esas buenas noticias. Así es que
dice la palabra que hoy es el día de salvación. Pero si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, lo que te está diciendo es, ¿estás batallando? ¿Te acuerdas cuando leías la palabra y te memorizabas los versos bíblicos y era bien glorioso eso y ahora quieres ir a hablar y ¿cómo decía ahí? No me acuerdo muy bien. O estás pensando en ese momento, en aquel momento en que tú ibas y le hablabas a la gente del Señor y a lo mejor ahorita es más difícil físicamente que hacerlo. ¿Sabes qué te dice el Señor? Ten ánimo. Y ten ánimo porque este vaso de barro se está desmoronando y se está quebrando, pero lo glorioso está en tu interior. Y ese ánimo es suficiente para levantarnos y para decir, sí, Señor, yo estoy dispuesto a hablar tu palabra, yo estoy dispuesto a caminar en tus caminos, pues tú eres el que me fortalece y un día estaré delante de tu presencia. Dice nuestro texto, dice, porque por fe andamos y no por vista. No podemos ver eso, pero creemos, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tienes temor a morirte? ¿Tienes miedo a morir? Si tu respuesta es sí, ¿por qué tienes miedo a morir? A lo mejor tienes miedo en pensar, ¿y qué va a pasar con las cosas que dejé atrás? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Necesito terminar el trabajo. No te preocupes si te mueres, eso es irrelevante. ¿Qué va a pasar con todas estas cosas que yo quiero y anhelo? Todavía no he ido y todavía no conozco Italia. ¿Cómo me voy a morir en este momento? ¿Qué te da miedo? Yo quiero recordarte lo que nos está diciendo la palabra. Si tú en este día no tienes un anhelo de estar con el Señor, y eso no significa de, ya vámonos Señor, a ver, voy a encontrar maneras de irme más pronto contigo. No, el Señor te tiene aquí con un propósito. Pero nuestro corazón y nuestra vista debe de estar en aquel día. ¿Por qué? El día en que mueras, si tú viviste para Cristo, no tienes de nada de qué tener miedo. Ese día finalmente va a ser glorioso. Recuerdo la semana pasada que se nos dijo de este hermano, de Rodolfo, un hermano que nosotros conocimos hace veintitantos años allá en Juárez, bien entusiasta, y que finalmente empezó a servir en los caminos del Señor en estas misiones. No que ahí empezara a servir, ya había servido mucho tiempo antes, nos tocó servir juntos, pero él fue a evangelizar gente. Y si recuerdan ustedes, aquí orábamos por él los martes, y Jaime nos decía, porque tenía contacto con él, cómo su condición era difícil. Cómo él ya estaba en su cuerpo, no le respondía. Estaba en diálisis. ¿Saben cuál era su anhelo? Su anhelo era regresar a la sierra y hablarle a más gente. Su anhelo era ver a los hermanos y convivir con ellos. Su anhelo probablemente, y digo probablemente porque ese es el anhelo de los hijos del Señor, era estar en la iglesia y alabar al Señor. El día en que Él murió, cerró sus ojos y los abrió, y ese día estuvo delante del Señor. Y su alabanza fue perfecta. Y Él pudo ver cara a cara a su Rey.
a Jesús, a su Salvador. ¿Y los guarijíos? Señor, tú eres todopoderoso, si me salvaste a mí, sálvalos a ellos, ahora estoy aquí. Ese día no nos vamos a preocupar por lo de atrás. Quizás si tienes tanto temor a morir, es porque no alcanzas a ver la grandeza del día que estés delante de nuestro Señor y Creador. Y yo quiero animarte a que vengas delante de la palabra, a que vengas delante del Señor y que te deleites en Él y que sepas que lo que te impide deleitarte completamente en Él es este vaso de barro, es este cuerpo, y un día no será así. Y bueno, nuestra esperanza es que no se trata toda nuestra vida y toda la eternidad, no va a ser en este cuerpo. Ya vimos que este cuerpo es frágil. Nuestro ánimo es que un día estaremos delante de Él cara a cara y nuestro cuerpo será glorificado y ya no viviremos más en pecado, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor en ese día. Estaremos delante del Señor toda la eternidad. Y eso va a ser glorioso. Pero finalmente vamos a ver nuestro propósito. Podemos irnos nosotros y decir, ¡ay, qué hermoso es eso! La gloria del Señor, voy a poder verla cara a cara. Pero el apóstol Pablo está diciéndoles todo esto para que comprendieran que hay un propósito para sus vidas hoy, aquí, en este momento. Dice, pero cobramos ánimos. Dice, y preferimos estar ausentes del cuerpo y hablar con el Señor. Dice, y habitar, con el Señor. Dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Tu trabajo y mi trabajo, toda mi vida y toda la eternidad es agradar al Señor. ¿Qué significa agradar al Señor? ¿Qué significa agradar al Señor? Voy a leerles una parte en Romanos 14, verso 16. Dice, por tanto no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esa manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Nuestro trabajo es, ¿y cómo puedo agradar a Cristo con mi vida? ¿Cómo puedo serle a Él agradable? Y un ejemplo muy claro era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se trataba de él, se trataba del Señor Jesús su vida. Y él dice, estoy dispuesto a que pase lo que pase conmigo con tal de agradar a mi Señor. El propósito de tu vida no es tener un mejor trabajo para que tengas más dinero, para que te puedas jubilar. Y entonces, dice el pastor John Piper en su libro No desperdicies tu vida, y entonces irte a una playa y durar el resto de tu vida coleccionando conchitas muy bonitas, dice. Ese no es el propósito de tu vida. Si tú tienes 20 años o si tú tienes 80 años, el propósito de tu vida es agradar al Señor. El propósito de tu vida es
depender de Él y agradar al Señor. ¿De qué manera? Bueno, lo primero es, no puedes agradar al Señor si no tienes una relación con Él y si no lo conoces. Si tú estás casado, tú sabes muy bien que si no conoces a tu esposa va a ser muy difícil que la agrades. Tú necesitas tener una relación con ella y conocerla para saber que le agrada. Pero el Señor Jesús no es alguien chiple que busca, a ver, agrádame. No es alguien de esa manera. El Señor Jesús quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Y Él sabe perfectamente que en nosotros tener una relación con Él, vamos a deleitarnos en Él y vamos a ver las mejores cosas para nuestra vida. Yo te animo a que tomes tu Biblia, a que te tomes tiempo con el Señor, a que lo conozcas en oración y por medio de la palabra. Y obedeciendo la palabra. La misma palabra nos habla de que muchas veces podemos ser oidores nada más, pero no hacedores. El Señor nos está llamando. Miren, les voy a decir qué es lo que quiere hacer nuestro Padre Celestial con nosotros. El Señor viene, Él nos salva, dio a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Y saben qué va a ser desde el momento en el que tú te arrepentiste hasta el momento en el que estés delante de la presencia de Él? Él te va a transformar para que seas igual a su Hijo Jesús. Y eso es glorioso. Ahora, ¿cómo vamos a ser iguales a nuestro Señor Jesús si no lo conocemos por medio de la palabra? Si no tenemos una relación con Él. Nuestra vida en el Señor empieza ahí. Y la parte de la obediencia es el Señor Jesús, siendo completamente Dios, vino a obedecer perfectamente la voluntad del Padre. Y nosotros podemos tener una idea de que obedecer a Dios es una carga. No sé si tú eres así, pero la mayor parte de nosotros, cuando empezamos en los caminos del Señor y oímos, tenemos que obedecer a Dios, nos comportamos como un joven adolescente que tiene que obedecer a sus papás. Pero no nos damos cuenta que en obedecer a Dios vamos a encontrar nuestro mayor deleite en Él. En obedecer al Señor vamos a encontrar nuestra mayor cercanía al Señor. El Padre quiere que nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesús. Ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Yo quiero hacer estas cosas y si yo trabajo, bendito Señor, yo quiero hacer para que tú seas agradado. Ahora, la pregunta es, si no estás agradando al Señor con las cosas que tú haces como cristiano, ¿a quién estás agradando? Es muy fácil que nosotros nos agrademos a nosotros mismos o que agrademos a alguien más. Y pongamos a esa persona o a esa cosa o a mí mismo en el trono que solamente merece nuestro Señor. ¿A quién estás agradando tú? ¿A quién le estás dando la gloria? Me dieron un mejor trabajo. Ay, hasta que se dieron cuenta todo lo que yo merecía por todos mis geniales esfuerzos, por todo lo que yo estuve en la escuela, por este cerebro tan impresionante que yo tengo. ¿A quién crees que le estás dando la gloria con eso? ¿A quién crees que estás agradando? Te ha dado un nuevo trabajo el Señor. Señor,
La gloria es para ti. Tú eres el que nos das las cosas. Gracias, Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros los cristianos? Lo que va a pasar si tú ya le entregaste tu vida al Señor, si tú eres hijo del Señor, si tú eres obediente, vas a llegar delante del Señor. Él nos va a llevar hasta ese día. Y Él, vamos a estar delante de Él y Él va a decir, pasa, siervo, buen siervo fiel. Pero hay una parte que es que nuestras obras como cristianos sí van a ser medidas y sí van a ser pesadas. Dice primero a los Corintios capítulo 3 verso 12, ahora bien, si sobre este fundamento, primero a los Corintios capítulo 3 verso 12, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, este fundamento es Cristo, el apóstol Pablo en primero a los Corintios le está diciendo, Cristo es el cimiento y nosotros vamos a edificar encima de Él. Y las cosas que vamos a edificar son las obras que hacemos. Ahora, quiero decirles que nosotros no somos salvos por obras. Las obras que nosotros hacemos no nos van a salvar. Lo único que nos salva es Cristo Jesús. Él es el único que puede salvarnos y nosotros respondemos con poner nuestra fe en Él y nosotros respondemos en arrepentimiento. Eso es lo único que nos salva. Pero una vez que nosotros somos hijos del Señor, el resto de nuestra vida es edificar y trabajar para el Señor y agradarlo a Él. Dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día le dará a conocer, pues, con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá de recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. El día en que estemos delante del Señor, todo lo que hicimos en el reino de los cielos, todo lo que hicimos porque el Espíritu Santo moraba en nosotros y nos llevaba a hacer esas obras, será pasado por fuego, dice aquí. A lo mejor tus obras van a ser oro, precioso. A lo mejor tus obras van a ser bien gloriosas, o a lo mejor las obras van a ser como heno. Vamos a llegar, ya llegué, Señor, y luego, a ver, pasa tus obras aquí por el fuego. Así juntándolas. Ay, Señor, mira, qué raro estuvo esto. ¿Qué hiciste toda tu vida como cristiano? Es muy fácil ver lo débiles que somos en esta vida y que nos desanimemos. Pero el Señor nos da ánimo diciéndonos, no te preocupes, no se trata de esta vida, porque la vida que viene vas a tener un cuerpo glorificado y eso va a ser glorioso realmente. Y la pregunta es, ok, ya estoy animado, pero ¿qué con mi vida aquí? Y mi vida aquí se trata de agradar al Señor. Y las obras que yo haga en su reino van a ser pasadas por fuego.
Y dice bien claramente aquí que no vamos a perder la salvación. Tú eres Señor, el Señor te salvó. Tú no vas a perder la salvación. Gloria a Él. Él lo hizo completamente. Pero ¿qué va a pasar con las obras que tú hiciste? Voy a terminar leyéndolos 2 Timoteo 4. No necesitan leerlo, yo se los puedo leer. 2 Timoteo 4, verso 6. Y este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba a punto de morir. El apóstol Pablo ya sabía que iba a morir. 2 Timoteo es la última carta que él escribe. Y 1 Timoteo, él escribió esa carta estando en un arresto domiciliario, estaba en una casa, podían ir con él y visitarlo los hermanos, y él les escribía cartas y les decía, me anima y yo voy a ir a visitarte, y lo dejaron libre y él se va y visita a los hermanos, pero 2 años después de que lo dejaron libre, lo vuelven a apresar y lo ponen en una cárcel bien horrible. Y 2 Corintios se trata de su despedida. Por si nunca lo has leído, te animo a que lo leas. ¿Y saben cómo empieza a despedirse? Empieza a decirle a Timoteo, yo te animo a que trabajes arduamente en el Señor. A que seas un soldado, como un soldado. Le dice, a que corras como un deportista, a que te esfuerces en el reino del Señor para hacer la obra que el Señor te ha dado. Hazlo. Finalmente, en 2 Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser derramado. Un tiempo después de estas palabras, se cree que le cortaron la cabeza al apóstol Pablo. Dice, como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A lo mejor estás joven, o a lo mejor ya no estás tan joven, y el Señor nos ha dado este vaso de barro que va a servir para contener el glorioso evangelio y para proclamarlo. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Estás juntando hojarasca? Mira qué bonitos pedacitos de algodón son mis obras. Qué bonitas se ven. ¿O estás invirtiendo en el reino de los cielos y tus obras son oro delante del Señor? Te animo a que te desgastes agradándolo a Él. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por estos cuerpos que nos has dado, que aunque son débiles, Señor, son bendición tuya y tú eres el que nos sostiene. Te pedimos por cualquier hermano entre nosotros que esté sufriendo, cualquier persona entre nosotros que esté sufriendo debilidad, dolor, bendito Padre, que tú traigas, bendito Señor, sanidad, que tú traigas de tu cuidado. Pero sobre todo, Señor, queremos pedirte y rogarte que nosotros seamos fieles, que nosotros busquemos agradarte, Señor, en esta vida y en la vida que viene, bendito Señor. Que nosotros y que este cuerpo que es débil se desgaste, Señor,
sirviendo en tu reino, que se desgaste compartiendo tus buenas noticias, que se desgaste hablando de tus maravillas, bendito Señor, que se fortalezca, Señor, en ti. Y Señor, un día estaremos delante de ti y ese día va a ser glorioso, Señor. Que nuestro ánimo cada día sea el anhelar estar contigo y el trabajar arduamente en esta vida para agradarte. Te alabamos, te exaltamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana.